Buenas tardes, soy Richard Córdoba, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y cursando el octavo nivel de Ingeniería Electrónica de la materia de redes industriales. En este nuevo video tutorial les traigo acerca de la base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS. Como temario tenemos unos objetivos, que es Microsoft SQL Server, el motor de base de datos de SQL Server, cómo se puede comunicar con SQL Server o DBC, y por último, una vez teniendo esta introducción, un ejemplo en base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS. Como objetivo nos hemos planteado conocer el entorno Microsoft SQL Server, establecer las características fundamentales de Microsoft SQL Server, comunicar con SQL Server y por último realizar un ejemplo de base de datos en SQL Server y configuración ODBC System DNS. Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por la empresa Microsoft. El lenguaje de desarrollo utilizado por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de Management Studio es Transact SQL, o con su abreviatura TSQL, una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado para manipular y recuperar datos DML, crear tablas y definir relaciones entre ellas, DDL. Dentro de los competidores más destacados de SQL Server están Oracle, MariaDB, MySQL y PostgreSQL. SQL Server solo está disponible para sistemas operativos de Windows y de Microsoft. Ahora vamos a hablar un poco sobre el motor de base de datos de SQL Server. El motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos. El motor de base de datos proporciona acceso controlado y procesamiento de transacciones rápidas para cumplir con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de su empresa. Se usa el motor de base de datos para crear bases de datos, valga la redundancia, relacionados para el procesamiento de transacciones en línea o datos de procesamientos analíticos en línea. Se pueden crear tablas para almacenar datos y objetos de base de datos como índices, vistas y procedimientos almacenados para ver, administrar y proteger los datos. Y también se puede utilizar SQL Server Management Studio para administrar los objetos de base de datos y SQL Server para capturar eventos del servidor. Ahora, ¿cómo se comunica con SQL Server o DBC? Para que una aplicación o DBC se comunique con una instancia de Microsoft SQL Server, debe asignar identificadores de conexión y entorno y conectar con el origen de datos. Una vez establecida una conexión, la aplicación puede enviar consultas al servidor y procesar cualquier conjunto de resultados. Cuando la aplicación ha terminado de usar el origen de datos, se desconecta del origen de datos y libera el identificador de conexión. Y cuando la aplicación ha liberado todos sus identificadores de conexión, libera el identificador del entorno. Por otro lado, una aplicación puede conectarse a cualquier número de orígenes de datos. La aplicación puede usar una combinación de controladores y orígenes de datos, el mismo controlador y una combinación de orígenes de datos, o incluso el mismo controlador y varias conexiones al mismo origen de datos. Se puede descargar varios ejemplos de ODBC de SQL Server en las páginas oficiales de Microsoft. Ahora, habiendo visto una pequeña introducción a lo que son bases de datos, a SQL Server y la comunicación ODBC, estamos listos para poder realizar un ejemplo de base de datos en SQL Server y la configuración ODBC System DSN. Bueno, una vez dado una pequeña introducción a lo que es la base de datos, lo que vamos a hacer es crear nuestra propia base de datos. Entonces iniciamos nuestra máquina
y lo que debemos tener instalado es, como ya les expliqué, es el SQL Server. Entonces para ello nos vamos, yo ya lo tengo instalado, ustedes se pueden descargar desde la página oficial de Microsoft. Entonces para ello nos vamos a Windows, a Inicio, todos los programas, y a Microsoft SQL Server 2005. En este caso yo tengo la del SQL 2005. Aquí nosotros tenemos varias herramientas que nos proporciona este software. Tenemos servicios de análisis, herramientas de configuración, y tenemos varias documentación y tutoriales que nos pueden servir para la creación de bases de datos. Por otro lado también tenemos herramientas personalizadas. Tenemos también un SQL Server Business Intelligence Development Studio, y en el que nosotros nos vamos a centrar, que es el SQL Server Management, y en el que nosotros nos vamos a centrar, que es el SQL Server Management Studio. Con este de aquí nosotros vamos a crear nuestra base de datos de una forma más práctica. Y abrimos este programa y nos aparecerá una ventana parecida a la que esperamos mientras se carga el programa, y ya tenemos. Lo primero que nos va a aparecer es una ventana similar a la que tenemos aquí, en la cual nosotros tenemos que seleccionar el tipo de servidor, el nombre del servidor y una autentificación. En el tipo de servidor nosotros podemos escoger varios tipos de servidores, como son de los que les expliqué anteriormente: servicios de análisis, servicios de reportaje, de SQL Server, servicios de integración, y la que nosotros vamos a utilizar, que está la Engine Database. El nombre del servidor, en este caso lo vamos a poner es el nombre de nuestra máquina con la que estamos utilizando, y la autentificación, ponemos conectar y se nos va a conectar la base de datos con el servidor. Entonces aquí podemos ver el nombre de nuestro servidor, en este caso es el nombre de mi máquina, y toda la versión del SQL Server y el usuario que estamos utilizando, en este caso es el administrador. Esta ventana de aquí es similar a todas las ventanas de Windows, que en la parte de arriba tenemos una barra de herramientas, que donde tenemos carpeta, editar, vista, herramientas, tenemos ventana, tenemos comunidad y una pequeña ayuda. Por otro lado tenemos accesos rápidos, que es como cualquier ventana de Windows, como les expliqué anteriormente, que se puede abrir, guardar, compilar, ver las propiedades de las ventanas, entre otras herramientas que nos van a servir, que si ustedes van buscando por aquí van a encontrar muchas herramientas que les van a servir de mucho. En la parte izquierda de nuestra pantalla nosotros vamos a encontrar varias carpetas. En la primera, que va a ser la de la base de datos, una de seguridad, una del servidor de objetos, una de replicación, una de manejo y otra de servicios de notificación. Para poder realizar nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta que dice base de datos, valga la redundancia, hacer clic derecho y seleccionar nueva base de datos. Esperamos a que se cargue y nos aparecerá una ventana similar a esta de aquí. En la parte de aquí tenemos tres partes. Tenemos la parte general, opciones y el grupo de archivos. En la parte general nosotros tenemos que darle un nombre a la base de datos. En este caso le vamos a poner tutorial. Dueño. Aquí podemos seleccionar o entrar varios nombres de los dueños. En este caso no vamos a hacer nada. Y aquí podemos ver una tabla donde tenemos un nombre lógico, el tipo de archivo, el grupo de archivo, el valor inicial y autogrowth. En la segunda parte de nuestra creación de la base de datos es la parte de opciones, en la cual nosotros podemos seleccionar el tipo de base de datos que vamos a utilizar. En este caso nosotros lo vamos a dejar en
en el servidor por default. Aquí podemos escoger un sinnúmero de servidores que están aquí, que nosotros podemos buscarlos y encontrar el que nosotros queramos. En este caso le vamos a dejar la que viene por default, que es la server default. El modelo de recuperación, aquí también tenemos varias opciones, que es full, bulk loaded y simple. En otro caso tenemos el nivel de compatibilidad. Aquí igualmente podemos escoger varias compatibilidades: el SQL Server 7.0, el SQL Server 2000 y el 2005. En este caso, como estamos utilizando la versión 2005, vamos a dejarla en 2005. Y la última parte de esta creación de la database es el file groups, el grupo de archivos, que aquí podemos poner un nombre, el archivo, si es que es únicamente para leer, y si es que está por default. Entonces, una vez ya creado y hecha la configuración de nuestra base de datos, ponemos OK. Entonces ahora nosotros ya podemos ver la base de datos creada por nosotros. Se llamaba tutorial, es la que se encuentra aquí. Una vez creada nuestra base de datos, nosotros tenemos que insertar una tabla. Para ello podemos hacerlo de dos formas: ir a la parte izquierda o ir a la parte derecha. Voy a hacer de las dos formas. En la parte derecha tenemos aquí un tutorial y se nos va a la siguiente carpeta. Y aquí tenemos tables y todas las tablas que están creadas. En este caso no tenemos todavía ninguna tabla. Para crear una nueva tabla tenemos que hacer clic derecho sobre tables y agregar una nueva tabla. En el caso de que queramos hacerlo por la otra vía, nos vamos a la parte izquierda donde están todas nuestras carpetas, nos vamos a base de datos, a tutorial e igualmente a la sección que dice tablas. Hacemos clic derecho y añadimos una nueva tabla. Una vez añadida una nueva tabla, es aquí donde nosotros vamos a almacenar nuestros datos. Entonces es de suma importancia crear una tabla, porque es donde nosotros vamos a almacenar nuestros datos y vamos a determinar todos los campos que nosotros vamos a necesitar en nuestra base de datos. Cabe recalcar que siempre en todas las bases de datos debe haber un identificador, para que cuando nosotros estemos utilizando la base de datos o cuando nosotros queramos buscar algo en la base de datos, sea fácilmente la búsqueda en la misma. Entonces, para eso nosotros vamos a poner un identificador. Le vamos a llamar identificador, un tipo, le vamos a poner, tenemos que seleccionar un tipo de dato. En este caso es un identificador, entonces solo vamos a aceptar números. Como es numérico, entonces nosotros vamos a poner un tipo de entero. Buscamos el entero, ponemos entero, y aquí nos dice si es que nosotros vamos a permitir que dejemos espacios vacíos. En este caso, como va a ser nuestro identificador, todos y cada uno de los elementos de nuestra base de datos debe tener un identificador, para que no se nos confundan con los otros. Como este primer campo es el identificador, nosotros tenemos que agregarle una propiedad. Para ello nos vamos a la parte de propiedades, que está en la parte inferior, y buscamos lo que dice especificación de identidad. Hacemos clic en más, lo expandimos y le ponemos sí. Y nosotros ya tenemos asignado que este primer campo sea el identificador. Por otro lado, nosotros podemos agregar, como les expliqué, muchos campos más. En este caso, como es un tutorial, vamos a agregar unos 2 o 3 más campos. En este caso vamos a hacer que un campo sea el número de botellas, tipo igualmente entero, y que no nos permita nulos. Y el otro campo va a ser número de botellas. No. El campo anterior vamos a ponerle mejor número de botellas deseadas, y el de abajo vamos a poner el número de botellas almacenadas. Para hacer el control del llenado
y empaquetado de botellas. En este caso igualmente van a ser enteras y no vamos a permitir que tengamos ningún número nulo y un número de botellas dañadas. Desclasificadas. Igualmente es número de tipo entero y no nos permite número. Para no confundirnos en esto, en el primer número vamos a poner deseadas. El segundo campo va a ser almacenadas y todo esto se va a referir a botellas. Una vez escrito y seleccionado cada uno de los campos que vamos a utilizar en nuestra base de datos, tenemos que guardar la base de datos. Para ello nos vamos a la parte de aquí, este acceso directo, que es de guardar tabla, o si no, file save. En este caso vamos a ir al rápido, que dice guardar tabla y el nombre de la tabla. Le vamos a poner tabla tutorial. Y ok, entonces ya tenemos hecha nuestra base de datos. Ahora, para poder ver, y ya tenemos hecha nuestra base de datos, nuestra base de datos va a tener principalmente 4 campos. Nuestra base de datos va a tener principalmente 4 campos. El identificador, que va a ser el número en el cual estamos de nuestra base de datos. Botellas deseadas, botellas almacenadas y botellas desclasificadas. En este caso va a ser la aplicación en la que nosotros ingresemos un número de botellas deseadas y nosotros vamos a poder monitorear el número de botellas almacenadas, el número que llegó de botellas y el número de botellas erróneas. Entonces, una vez creada nuestra base de datos, tenemos que ver su correcto funcionamiento. Para ello nos vamos a ejecutar. Entonces lo que tenemos que digitar es control admin tools y se nos abrirá esta ventana de aquí para poder usar los datos de nuestra base de datos, los datos ODBC, para poder utilizarlos en cualquier programa. En este caso, para poder utilizarlos en cualquier programa. En este caso, para utilizarlos en los programas para realizar diseño de interfaces humano-máquina. Entonces para ello nos vamos a este programa de aquí, a este acceso directo de aquí que dice orígenes de datos o DBC. Hacemos doble clic y nos aparecerá esta ventana. En la primera parte tenemos varias pestañas para hacer la configuración del administrador de orígenes de datos o DBC. La primera parte es el DNS de usuario y el que nosotros vamos a utilizar, que es DNS del sistema. Entonces lo que vamos a hacer es hacer clic en agregar y buscar el SQL Server, que es lo que nosotros estamos utilizando. Entonces buscamos y aquí está. Aló. 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 Y buscamos SQL Server. Y aquí tenemos qué es lo que estamos utilizando, el SQL Server de Microsoft. Hacemos doble clic. En la primera parte nos pide un nombre. El nombre vamos a poner base tutorial. Después nos pide una pequeña descripción, cómo desea describir el origen de los datos. Vamos a nuestra base de datos. Y después nos pide con qué servidor SQL Server deseamos conectarnos. En este caso debe ser el servidor del equipo. En este caso, como está el nombre es Richard, como les expliqué anteriormente, ponemos de nombre del servidor y ponemos siguiente. Entonces aquí lo único que nos pregunta es cómo desea que SQL Server compruebe la autenticidad del ID de inicio de sesión. En este caso no vamos a modificar ninguna de estas
configuraciones y ponemos siguiente. Esta parte de aquí es una parte importante porque nos dice que debemos establecer la siguiente base de datos como predeterminada. Esta base de datos es la que nosotros ya creamos anteriormente. Entonces seleccionamos ese recuadro y buscamos nuestra base de datos. Bajamos. Aquí están las diferentes bases de datos creadas en este equipo. En este caso nosotros vamos a utilizar la de tutorial, la que hemos creado recientemente. Ponemos siguiente. En esta configuración de aquí igual nos pregunta algunas configuraciones y una parte importante que es la que dice establecer el idioma. En este caso el idioma, si quieren lo pueden dejar en inglés o se lo puede cambiar. En este caso lo voy a cambiar a español. Y ya tenemos creado un nuevo origen de datos para SQL Server y ponemos finalizar y aceptar. Una vez creada la base de datos en ODBC, lo que vamos a hacer es comprobar la conexión de la misma. Para ello lo que vamos a hacer es vamos a abrir InTouch y vamos a crear una aplicación para enlazar los datos de la base de datos. Entonces hacemos una nueva aplicación, escribimos la dirección donde queremos que se guarde la carpeta, escribimos el nombre de la carpeta, que va a ser tutorial base, y el nombre para la aplicación, tutorial base datos, y una pequeña descripción, tutorial base de datos, y ponemos finalizar. Ya se nos creó nuestra aplicación y la abrimos. Una vez inicializada la aplicación, lo que tenemos que hacer es ir a esta barra de herramientas. En la parte inferior izquierda nos vamos a la sección que dice SPC y a base de datos. Hacemos doble clic y nos va a asomar esta pantalla de aquí que es para configurar la base de datos. En el tipo de base de datos escogemos lo que estamos haciendo, que es de SQL Server, y en ODBC seleccionamos nuestra base que hemos creado. En este caso se llamaba base tutorial, y en la parte de aquí tenemos unos parámetros, en la parte del administrador y una contraseña. Podemos dejarla en blanco y ponemos OK, y ponemos la contraseña anterior, nos pide, ponemos OK como no teníamos contraseña y OK. Dice que nuestra base no está inicializada. Si es que la deseamos inicializar ahorita, le ponemos que sí. Deseamos continuar, sí. Y aquí nos aparece un mensaje que dice que ODBC, la conexión ODBC ha sido realizada exitosamente, y ya podemos realizar la comunicación con la base de datos en nuestro InTouch. Lo único que tenemos que hacer es enlazar los tags de la aplicación que estemos creando con los de nuestra base de datos, y así podemos ver cómo se comunica. Y bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia, escríbanle en la parte de aquí abajo de los comentarios. Hasta la próxima.